Buenos días, muchachos, muy buenos días a todos, bienvenidos. Buenos días para Hugo. Ay, ayer vi a Hugo, si no estoy mal, en la conferencia. Catherine Roballo, Laura. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Buenos días a Lina, a María, a Wendy. Buenos días para todos. Bueno, vamos a esperar unos 3 minuticos más a ver si logramos el quórum para iniciar la clase. Bueno, yo creo que ahí poco a poco ya van llegando, son las 7:06 de la mañana, entonces vamos a dar inicio a la clase. Antes de que me olvide, muchachos, quiero decirles lo siguiente. Voy a dejar una actividad para la próxima clase. Va a estar ubicada en la semana 11. Bueno, y tiene que ver precisamente con el tema que viene en 8 días, y es precisamente el concepto de seguridad multidimensional. Es un nuevo concepto que tiene que ver con el contexto global y por ende con el sistema internacional. Hoy estaré habilitando la actividad por 8 días
les notifico mediante la monitora para que por favor todos estén atentos en la semana 11. Eso en primer lugar. Bueno, ya entrando en materia, hoy vamos a hablar sobre un concepto clave para poder entender muchas de las reformas que se han hecho en Colombia, sobre todo de carácter económico, y en América Latina, y que ha tenido también una íntima relación con la globalización y es el neoliberalismo. Pero antes quiero hacer un ejercicio previo. Quiero saber ustedes qué entienden por neoliberalismo. Lo que entiendan. Algunos pueden tener conocimientos más asertivos frente a lo que es la globalización, otros no tanto. Y eso yo lo entiendo porque finalmente ustedes son de distintas disciplinas y pues eso hace que no hayan revisado unos temas que son más de las ciencias sociales. Y la manera en la cual quiero saber qué entienden ustedes por neoliberalismo es haciendo el siguiente ejercicio. Vamos a buscar una noticia que ustedes consideren se relaciona con neoliberalismo. Lo que ustedes entiendan, no se preocupen. Si la noticia no corresponde, no hay problema, pero lo que quiero es que hagamos el ejercicio para saber cómo estamos en la comprensión de ese concepto. Entonces les voy a dar 5 minuticos, por favor, para que hagamos esa búsqueda.
Bueno, listo. Muy bien, entonces, ¿quién nos quiere compartir su noticia? Con toda confianza. ¿Nadie quiere compartir la noticia? ¿Nadie hizo la búsqueda? Y eso que les di 5 minutos. Profe, yo tengo una opinión. Hugo, buenos días. Buenos días. Ahora sí, ya te escuchamos. Profe, tengo una opinión del 21 de junio del 2017 por Luis Carlos Reyes. Dale. Como título tiene El neoliberalismo no existe. Según la Real Academia, el neoliberalismo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Pero esta definición de lo único que habla es de la pobreza del concepto de neoliberalismo. La academia podría ahorrarse unas líneas definiéndolo más bien como un sinónimo de anarquismo, ya que el Estado que menos interviene es el que no existe. Y ya que los anarquistas verdaderos, hay pocos anarquistas verdaderos, declararse en antineoliberal es tan vacuno como declararse anticastrochavista. Si vamos a hablar en serio de política económica, hay que dejar de lado estos conceptos tan trillados. Esta es la parte que tenía. Vale, Hugo, muchas gracias. Pues digamos que hay mucha razón ahí en cuanto a que efectivamente los neoliberales, algunos, como los anarcolibertarios, sí propugnan por una eliminación total del Estado, pero en su mayoría los neoliberales propugnan es por una reducción del papel interventor del Estado, sin que desaparezca. Muy bien, muchas gracias, Hugo. ¿Quién más quisiera compartirnos algo? Qué pena, doctora. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Jaime. Bueno, dale, compañero. Tranquila, Vamos. compañero, siga. No, dale, y después voy yo. Gracias. Es que quería referirme sobre la noticia del asesinato de Juana Perea, en la parte que hizo El Tiempo, que dice: el asesinato de Perea fue confirmado al alcalde de Nuquí, Jeffer Gamboa, quien dijo que la ciudadanía presentaba una herida de bala en la cabeza. Esta información también la confirmó Marco Antonio González, comandante de la policía del Chocó, en entrevista con la W. Afirmó que las autoridades se desplazaron al lugar donde encontraron el cuerpo, presentaba una herida de arma de fuego. La parte que quería resaltar era el comunicado que hizo el doctor, que dice: rechazamos contundentemente el hecho que presenta en Nuquí. Un cuerpo de inteligencia ya está trabajando en esclarecer lo que sucedió, afirmó que González, quien también durante la entrevista radial aseguró que la zona donde ocurrió el crimen delinque la estructura Pacífico del Clan del Golfo. Gamboa añadió que Perea Plata estaba trabajando con con unos temas de turismo en esa región del Pacífico y situada a 50 minutos del avión de Quito, la capital de Chocó, y conocida por ser de los mejores lugares del mundo para avistamientos de ballenas. En este año ya van 80 muertos. Esto es aparte, digamos, de lo que está en la noticia, pero ya van 80 muertos de líderes comunales en lo que va de lo que se reactivó en esa zona en este año. Pues digamos que mi opinión está más enfocada que ya la muerte a los líderes sociales sigue siendo un fenómeno nacional que no ha tenido no ha tenido, digamos, un pronunciamiento profundo por parte del gobierno. Y pues digamos que aprovechar este espacio
porque a pesar de yo estoy trabajando con temas de liderazgo social, y ya he recibido amenazas sobre el tema y el gobierno no se presenta, no, digamos, no presenta ninguna propuesta para que esto se solucione. Muchas gracias. Gracias, Jaime, por tu noticia. Tú llegaste después, ¿cierto? De que yo había dado los anuncios al principio. Sí, es que muchos no habían llegado. Lo que pasa es que imagínate que nosotros estamos haciendo un ejercicio relacionado frente a las noticias que tienen que ver con el tema de hoy, que es el neoliberalismo. Vamos a hablar sobre neoliberalismo como concepto fundamental de la globalización y digamos que como ese proceso que ha cooptado precisamente todo este proceso de expansión de los estados. Entonces estábamos haciendo ese ejercicio, te agradezco la noticia, igual tienes tus décimas. Y bueno, después hacemos la discusión sobre este tema porque es que se nos acaba el tiempo. Vamos con, creo que después venía, ¿quién la que habla? ¿Wendy? Yo, profe, sí, señora. Dale, Wendy. Listo. Encontré una noticia del 1 de junio de 2020. El título es Nueve lineamientos para reorientar la economía y la política ante el fracaso del modelo neoliberal. Es por Carlos Julio Díaz Lotero, es un analista laboral. Entonces dice, la pandemia global del COVID-19 ha dejado al desnudo el fracaso del sistema económico neoliberal y ha mostrado los efectos de la desindustrialización, de la destrucción de parte de nuestra base agropecuaria, del abandono del sector rural y de la baja inversión en la infraestructura económica y social de nuestro país. Se tiró a la basura el mediano desarrollo industrial que habríamos logrado y parte de la producción de alimentos, situación que hoy nos tiene importando 14 millones de toneladas, las cuales pueden producirse en los campos colombianos y transformar nuestra economía. Se optó por la mal llamada locomotora minera, por poner el centro en operaciones ilegales y la especulación financiera por una trivial economía de servicios movida por el narcotráfico y el entretenimiento, lo que nos ha llevado a una precariedad laboral que antes de la pandemia tenía a casi 14 millones de trabajadores viviendo en el día a día de la informalidad, sin protección social y unos ingresos de miseria, que no alcanzan para una canasta básica de derechos en alimentos, salud, educación, vivienda, recreación, cultura y otros servicios esenciales. Los datos del DANE a abril del 2020 nos muestran parcialmente la tragedia social y laboral en que nos encontramos a causa de la crisis de salud pública global. La tasa de desocupación es del 19,8, lo que en cifras absolutas representa 4.083.000 personas. La población inactiva creció en 4.312.600 personas. Es decir, para suavizar la dureza de la realidad laboral, el DANE borra el rubro de desempleados para clasificarlos como inactivos por desaliento laboral. En términos concretos, al mes de abril, los desempleados superan los 8.400.000, lo que nos da una tasa de desempleo superior al 34%. Y si a lo anterior sumamos a los informes que se resisten a morir de hambre en sus tugurios de cartón y salen al rebusque desafiando la brutalidad policial, el panorama laboral se encuentra en un escenario apocalíptico. Y con relación a los 9 lineamientos para superar el modelo neoliberal, dice, en Colombia debemos establecer un nuevo enfoque de la política económica a fin de promover el desarrollo empresarial con trabajo decente, de acuerdo con los siguientes lineamientos. Primero, restablecer el crédito de fomento para el aparato productivo, manufacturas, actividades agropecuarias, empresas tecnológicas, infraestructura económica y social. Segundo, crédito directo del Banco de la República al gobierno para la inversión, no gasto burocrático o improductivo. Tercero, fortalecer la banca pública de primer piso para irrigar recursos a la economía. Cuarto, estabilidad y control de cambios. Quinto, rediseño del sistema tributario para que sea equitativo, progresivo y eficiente. Sexto, exclusión de la seguridad social del mercado, no a la intermediación y establecer el giro directo de recursos a los hospitales. Séptimo, mucho diálogo social para concretar políticas y medidas de salida a la crisis, como lo propone la OIT. Octavo, negociación colectiva y respeto al derecho de asociación sindical. Noveno, el Congreso de la República debe abordar un nuevo estatuto del trabajo de acuerdo con los principios del artículo 53 de la Constitución.
Finalizando, indica que la preocupación no debe ser como solo volver a reabrir la economía, sino que también debemos preocuparnos y pensar cuál es el carácter y el enfoque de la economía que se va a reabrir. Muy bien, Wendy. Muy bien, muy buen artículo. Y efectivamente la clave sí está, o parte de que se reactive bien la economía, sí está en la protección de los mercados nacionales. Muy bien, muchas gracias a Wendy y vamos con Jimmy. Hola, profe, buenos días, compañeros. Hola, Profe, Wendy. tengo un artículo de una página que se llama celac.org y pues es del 19 de febrero del 2019 y hace una crítica al actual gobierno que hay en Colombia. Dice, Colombia, 6 meses de gestión Duque y 30 años de neoliberalismo. Pues pienso que muy acertada pues, al tema que estamos tratando con el tema del neoliberalismo. Bueno, dice, Iván Duque es un fiel defensor del modelo económico neoliberal enquistado en Colombia desde los años 90, cuando la Constitución fue reformada para hacerlo más eficiente. En su discurso de posesión, Iván Duque se proclamó como el representante de la renovación política y se comprometió a gobernar libre de odios, revanchas y mezquindades, lo que denominó Pacto por Colombia. 6 meses después, contrariamente a estos postulados, su gobierno ha estado marcado por la continuidad del neoliberalismo y una vuelta al discurso guerrerista de su mentor Álvaro Uribe Vélez. Aunque las reformas neoliberales en Colombia se pueden rastrear desde los años 80, es después de la reforma constitucional de 1991 que los gobiernos tomaron las medidas más significativas. La nueva constitución, al tiempo que significó la protección de derechos sociales y un mayor protagonismo de la sociedad civil, también garantizaba una ampliación del sector privado en áreas que antes eran de exclusividad del sector público y la enajenación, privatización de empresas estatales. Detrás de esta reforma subsiste un soporte ideológico que sostiene que el Estado debe dedicarse a lo que mejor hace, es decir, al proceso político democrático, y debe dejarle al mercado la organización y producción de bienes y servicios. Este enfoque caracterizó el gobierno de César Gaviria, 1999-1994, quien inició el proceso de apertura económica y desligó el Estado de las funciones redistributivas y productivas, concentrando su acción en ofrecer marcos propicios para el despliegue del mercado, liberalización, privatización y desregularización, y apagar el incendio social a través de la focalización del gasto hacia los sectores de menos ingresos. Los gobiernos que lo sucedieron, incluyendo el actual gobierno del presidente Iván Duque, continuaron esta fórmula y la presentaron como nueva. De este modo, Duque subraya en las bases de su plan de desarrollo llamado Un pacto por la legalidad, el emprendimiento y la equidad, que el crecimiento económico y la equidad sean el resultado de una mayor participación del sector privado, medidas que agrupa en el emprendimiento y un Estado eficiente y eficaz, producto de la legalidad para generar confianza inversionista. Dice, las viejas cartas de Duque, privatizaciones, impuestos regresivos y reducción del gasto público. Profe, yo creo que, no, sí. Entonces, dice, la privatización en Colombia tradicionalmente se ha concentrado en 3 sectores estratégicos: sector minero, energético, comunicaciones y servicios financieros. Este proceso se puede rastrear desde el gobierno de Ernesto Samper con la privatización de la generalización de energía en 1995. Pero es a partir de 1999, con la firma de un acuerdo entre el Estado colombiano y el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno colombiano se compromete a impulsar el programa de privatizaciones para vender varias empresas grandes. En el 2001, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se efectuó la venta de Carbones de Colombia, Carbocol. En el primer gobierno de Álvaro Uribe se vendieron la mitad de las acciones de la empresa colombiana de telecomunicaciones, Telecom, Ecogas, y la empresa de energía de Bogotá.
En el segundo gobierno de Uribe se dio inicio al proceso de privatización de Ecopetrol, vendiendo el 11% de la participación estatal. Durante la presidencia de Juan Manuel Santos, terminó el proceso de privatización del sector energético con la privatización de Isagen en el 2016. Estas privatizaciones reforzaron la tendencia de extranjerización de la estructura de propiedad de las grandes empresas en el país, lo cual, sumado a otras políticas de regularización y liberalización, ha complejizado la tributación y propiciado la fuga de capitales. Iván Duque continúa la tarea de sus antecesores con la propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de vender una parte de las acciones del Estado en Ecopetrol y su insistencia en seguir llevando esa propiedad al mercado. No se discute la importancia de la soberanía energética, la investigación sobre nuevas fuentes de energía renovable o el peso histórico de que esta empresa ha tenido en términos fiscales y sociales. En concreto, se va de la discusión política sobre el rol del Estado frente a nuestros recursos energéticos, justo en un contexto internacional de precios moderados del petróleo y de economías poderosas dependientes del recurso fósil que buscan apropiarse de este por mecanismos económicos y extraeconómicos, entre paréntesis, al tiempo que defienden la diversificación de la matriz energética y la necesidad de virar hacia economías verdes. La modernización del Estado desde la óptica de la nueva gerencia pública, propia y útil al ascenso del neoliberalismo, pugna por reestructuraciones en términos técnicos y administrativos, y desde una visión eficientista defiende la reducción de plantas de personal y la supresión o fusión de entidades públicas. Un buen ejemplo de ello fue la reforma administrativa del 2003, impulsada por el presidente Uribe, que fusionó 6 ministerios y suprimió 714 cargos. Pues, profe, desde mi entender ahí vemos lo que es el tema del neoliberalismo desde la Escuela de Chicago, donde buscan la privatización de todas las empresas del Estado. Y eso es lo que hemos visto en Colombia, que los gobiernos colombianos buscan acabar con todas las empresas que ha tenido, ya sea de una participación directa o indirecta, acabarlas, fusionarlas y pues para ellos así buscar recursos. En estos momentos con el tema de la pandemia, el ministro de Hacienda ha insistido en vender las empresas del Estado para buscar recursos y pues eso es lo que... esa es una de las banderas del neoliberalismo, en la privatización de las empresas. Esa es mi intervención, profe. Excelente, muy bien, Jimmy, así es una premisa del neoliberalismo. Muy bien, entonces vamos ahora sí a dar inicio, ya con estas noticias que logran contextualizar un poco cómo se han implementado algunas reformas neoliberales. Efectivamente, muchachos, el neoliberalismo tiene lugar entre finales de los años 80 y comienzos de los 90. Voy a hacer esta parte introductoria y ya comparto las diapositivas. Pero lo que quería decirles es que entre finales de los 80 y comienzos de los 90, digamos que casi todos los países latinoamericanos empiezan a adoptar lo que el Fondo Monetario Internacional denominó programas de estabilización y programas de ajuste estructural. Muchos académicos encuentran en estos programas que están basados en una serie de reformas económicas y políticas, lo que caracteriza al modelo neoliberal. ¿Y hacia dónde estaban dirigidas esas reformas? En primer lugar, hacia una apertura completa de las economías a los mercados y al capital internacional, hacia un recorte del gasto público y la eliminación de los subsidios sociales, hacia la privatización de las empresas estatales, como bien lo indicaba Jimmy, y en general hacia el establecimiento de un clima más propicio a la inversión extranjera. A raíz de
a raíz de todo ese contexto que les acabo de describir, empiezan a surgir también varios autores liberales y que defienden los principios económicos liberales del siglo XVIII, y desde una revisión muy exhaustiva hacen todo un planteamiento sobre la defensa del neoliberalismo y bueno, digamos que todos estos autores coinciden en que hay dos factores que caracterizan primordialmente al neoliberalismo. En primer lugar, la reivindicación del poder del mercado y del papel que tiene el mercado, como lo señalaba también Wendy, en el desarrollo económico y social de los estados, y la prevalencia del sector privado sobre el sector público. Y aquí entonces empiezo mi presentación. Me avisan por favor si ven. Por favor me confirman si están viendo las diapositivas. Sí, Señora. Muy bien. Sí. Surgen una serie de escuelas de pensamiento que empiezan a estudiar el neoliberalismo, particularmente en Estados Unidos. Por supuesto, la sede principal del Fondo Monetario Internacional. Y asistimos entonces a varias escuelas. En primer lugar, como lo decía Jimmy, la escuela de Chicago, representada o muy bien representada más bien por Milton Friedman. Está también la teoría de la elección pública o la public choice, representada por James Buchanan y Robert Tollinson. La escuela de Austria, por Friedrich Hayek y Ludwig von Mises como sus principales voceros. Los llamados minimalistas o libertarios, y se llaman así porque son los defensores de la reducción del papel del Estado a su mínima expresión, representado por el estadounidense Robert Nozick, y los anarcolibertarios, anarco viene de la palabra anarquía, que propugna por un desmantelamiento total del Estado. Y dentro de los anarcolibertarios se cuentan a Murray Rothbard y David Friedman. Digamos que todos estos autores se constituyeron entonces en lo que se ha denominado la nueva derecha. Y se encargan, como les había dicho al principio, de la interpretación del neoliberalismo. Básicamente, pues ellos coinciden en que las políticas fundamentales que se desprenden del proceso del neoliberalismo tiene que ver con la desregulación de la actividad económica, la privatización, como les había dicho, de las compañías estatales, el recorte del gasto social, la liberalización de los precios por parte del mercado, el control de los salarios por parte del mercado, entre otros. Y ellos logran construir 4 principios teóricos que son los que guían al proceso neoliberal. En primer lugar, el principio que defiende el papel positivo de la desigualdad. Para los neoliberales, la justicia social no existe. Lo que debe prevalecer es el individuo. Y solo importa el individuo. Ellos dicen que la igualdad solamente debe existir frente a la ley. Y que de lo demás se encarga el mercado. Porque el mercado es un sistema de información perfecto, que es lo que vamos a hablar en el tercer principio. Entonces ellos dicen que la desigualdad es muy positiva porque no solamente preserva la libertad individual, y en el marco de esa libertad individual, pues cada quien logra lo que quiere, sino que también la desigualdad ayuda a que se fortalezca la libertad civil. Y cuando ellos hablan de libertad civil, hablan
del surgimiento de una nueva clase social, que son los nuevos ricos, los nuevos empresarios, y estos empresarios tienen dos funciones primordiales en la sociedad. El primero es, digamos, un contrapeso al poder político del Estado. Entonces nace una nueva clase social que le pone freno al poder político corrupto que tiene lugar en el Estado. Para ellos, el Estado es corrupto por naturaleza. Y segundo, esos nuevos ricos son los precursores del progreso económico en el país. De tal manera que la desigualdad origina ese poder civil y origina ese progreso económico. Es lo que sostienen los neoliberales. También dicen que la desigualdad es muy positiva porque la desigualdad en la riqueza y la desigualdad en el ingreso incentiva al individuo para que aproveche mejor sus oportunidades y desarrolle mejor sus habilidades y no quedarse atrás. De tal manera que la desigualdad, y es como la conclusión que hacen, dicen ellos que la desigualdad es producto de una escogencia personal, que si yo soy pobre y que si yo estoy desempleado, es porque yo no tengo las suficientes actitudes personales, las suficientes actitudes culturales y psicológicas para lograr un mejor estar de vida. Básicamente, entonces, esa es la defensa de ese primer principio sobre el papel positivo de la desigualdad. En segundo lugar, como lo plantearon algunos de ustedes en sus noticias, está el principio de la eliminación de la función social que debe tener el Estado y, por supuesto, la oposición que hacen los neoliberales a la redistribución social, económica y política que debe hacer el Estado. Los neoliberales dicen que el Estado debe reducirse, la mayoría, ¿no? La mayoría. Hay una corriente, como se los mencioné, que son los anarcolibertarios o los anarquistas, que dicen que no debería existir el Estado. Entonces resulta que los neoliberales dicen el Estado tiene que eliminarse, tiene que reducirse a su mínima expresión. La única función que debe cumplir el Estado es el ser un Estado guardián, un Estado que provee seguridad, un Estado que se preocupe por preservar la vida de los individuos y los bienes de los individuos. Hay otros autores, como Milton Friedman, que aseguran que el Estado, además de lo anterior, debe tener un papel de juez. Es decir, en el sentido de hacer aplicar las leyes para que haya una seguridad jurídica a los inversionistas y una interpretación de las normas en caso de que haya conflicto de intereses en la sociedad. Y desde ahí el Estado pueda lograr solucionar esos conflictos que son propios de la sociedad. Robert Nozick dice que un Estado más grande viola los derechos de la gente, porque para él y para todos los neoliberales, el Estado es un Estado que no sirve al interés general. Es un Estado que se deja cooptar por los intereses privados. Y solamente desde ahí se explica el por qué no hay una redistribución equitativa de lo social. Entonces, tanto para Robert Nozick como para Milton Friedman y para Buchanan, hay que reducir el tamaño del Estado, hay que reducir el tamaño del gobierno y solamente así se puede definitivamente servirle al interés general. Y en consonancia con esto, entonces lo que ellos proponen es que si se reduce la función social del Estado,
lo único que nos queda es el mercado. Y digamos que el mercado se ha denominado deificación del mercado porque se ve en el mercado un dios. Deificación es endiosamiento. Ellos parten de la premisa de que el sector público es ineficiente y que el sector privado es absolutamente eficiente. Y que el mercado, indiscutiblemente, como se los decía hace un rato, es un sistema de información casi que perfecto, que no tiene error, que actúa sin engaños y actúa sin ser instrumentalizado por ciertos intereses. Y que el mercado asigna con equilibrio el precio de los bienes y servicios, asigna con equilibrio los salarios y reparte con equilibrio los beneficios. De tal manera que el mercado, en esa lógica, opera equitativamente, porque, como dicen muchos de ellos, en el mercado ganamos de acuerdo a lo que valemos. Y lo que valemos depende principalmente de lo que nosotros hayamos invertido en nuestra capacitación. Entonces ellos dicen que quien no haya invertido en su formación, pues no vale nada en el mercado. Y que por eso cada quien merece lo que gana y gana lo que merece. ¿Mm? Muy bien. Y por último, ellos también tienen su propia teoría del valor, ¿no? Se llama la validación del subjetivismo como criterio de verdad. Y esta teoría del valor es completamente opuesta a la teoría del valor de Carlos Marx. Para Carlos Marx, el valor de un bien se calcula de acuerdo a la fuerza de trabajo que tiene ese bien. Para los neoliberales, el valor de un bien se calcula de acuerdo a la necesidad que cada quien tenga de ese bien. Es decir, ahí está el acento del subjetivismo. Para ellos, la experiencia privada del individuo es el único criterio que le da valor a un bien. Por decir algo, este portátil que me acompaña hoy y me ha acompañado por mucho tiempo más, muchos meses, para mí tiene un valor incalculable porque es mediante esto que yo puedo impartir mis clases y ganarme la vida. Mientras que para una persona que trabaja en el sector, en el sector seguridad, brindando seguridad a un edificio, pues el computador no tiene el mismo valor que lo tiene para mí. Otros objetos serán mucho más valorados por la persona que se dedica a este oficio. Entonces, ahí está la relación que ellos hacen del precio con respecto a la necesidad que tiene el individuo de ciertos bienes y de ciertos servicios. Y por eso ellos dicen que el valor de los bienes y de los servicios no puede ser calculado objetivamente, porque eso depende de la experiencia privada de cada quien. Entonces, para complementar esta parte, quiero que veamos un video del economista Joseph Stiglitz. Él fue premio Nobel de Economía, fue presidente del Fondo Monetario Internacional, se aparta del modelo neoliberal porque considera que no está de acuerdo con este tipo de modelo, después de todo lo que tuvo que presenciar estando en el Fondo Monetario Internacional, y le hacen una entrevista en Cartagena hace como 2 años, donde él argumenta por qué el modelo neoliberal ha fracasado como proyecto económico y social. Entonces, permítanme, por favor, ya les comparto la entrevista.
Bienvenidos a la entrevista de France 24, esta vez desde la ciudad de Cartagena, Colombia, y en el marco del JAI Festival nos acompaña en esta oportunidad el Premio Nobel de Economía 2001. Estamos hablando de uno de los economistas más reconocidos a nivel mundial y también un fuerte crítico del capitalismo, del neoliberalismo y por sobre todo de las desigualdades económicas. Joseph Stiglitz, muchas gracias por acompañarnos en la entrevista de France 24. Me alegra estar aquí. Well, let's begin in Empecemos con América Latina. El año pasado, en 2019, en muchos países hubo protestas. Como por ejemplo en Ecuador, Colombia y Chile. Todas fueron diferentes, pero tenían algo en común: las críticas a los sistemas económicos y políticos. ¿Cómo lee o interpreta usted estas expresiones de descontento social en América Latina? Creo que hay un problema fundamental. Hace unos 40 años la era del neoliberalismo empezó a prevalecer en todo el mundo. Se creía que los mercados libres llevarían a un mayor crecimiento, que el efecto derrame aseguraría que todo el mundo se viera beneficiado, y eso se asoció con financiación, globalización, cuotas de impuestos más bajas, liberalización. Y ahora, 40 años después, podemos decir que este experimento resultó ser un fracaso abismal, y las personas lo saben. Al principio era posible decir, no le hemos dado suficiente tiempo al experimento. 2 años, 5 años, 10 años, 40 años es mucho tiempo. Y las únicas personas que se han visto beneficiadas son las que están en la cima, el 1%. De manera general, el crecimiento es más lento. Hay más inestabilidad, una gran recesión. La esperanza de vida en Estados Unidos ha decaído. Hay una especie de depravación moral evidente con los préstamos abusivos, con la crisis de los opioides, durante la cual las compañías farmacéuticas vendían drogas adictivas y decían no, no lo son. Las empresas de carro vendían automóviles que contaminaban la atmósfera y decían no, no lo hacen. Las empresas de comida vendían alimentos adictivos que provocaron una epidemia de diabetes entre los niños. Tenemos un serio problema. La crisis climática, la crisis en la desigualdad. Con razón las personas están tan insatisfechas, no solo en América Latina, sino también en Europa con el Brexit y en Estados Unidos con Trump. América Latina está atravesada por muchos conflictos. Bueno, no solo América Latina, pero en especial la región. Pero uno de los más urgentes es la desigualdad económica. ¿Cómo cree que deberían enfrentar este asunto los gobiernos? El tipo de desigualdad, la magnitud de la desigualdad que prevalece en América Latina y en la mayor parte del mundo ha ido en aumento durante años y décadas y no es algo que se pueda resolver. No hay una solución mágica. Hay que empezar primero por reescribir las reglas de la economía de mercado, hacerla más competitiva, romper los monopolios, darle a los trabajadores más poder de negociación, establecer nuevas reglas de administración corporativa, redefinir cómo gestionar la globalización. Todas esas son las reglas de la economía de mercado. Algunos países las han aplicado mejor y han logrado que haya menos desigualdad. Algunos países, en particular los latinoamericanos, las han aplicado muy mal, provocando altos niveles de desigualdad. Además, debe haber programas de tributación progresiva. De nuevo, en algunos países de América Latina ha habido progreso, pero en un nivel muy bajo. Se necesitan oportunidades en la educación para todo el mundo. Y con frecuencia, si cada vez se es más pobre, no es posible obtener la educación necesaria para alcanzar las oportunidades que se podrían llegar a tener. América Latina necesita más inversión en infraestructura, en tecnología, en educación. Se necesita más inversión pública. Y ese fue uno de los problemas del fundamentalismo económico. Reducía los niveles de inversión del sector público y es necesario redistribuir más.
mejores sistemas de protección social. Let's keep in one moment in Latin America and let's go to Argentina. Sigamos un momento en América Latina y hablemos sobre Argentina. El país terminó el año pasado en una de sus peores crisis. Es el país más endeudado de la región. Ahora, con Alberto Fernández como presidente y Martín Guzmán como ministro de Economía, alguien a quien usted conoce bien. De hecho, a usted lo consideran como su mentor en Argentina. ¿Qué piensa sobre esta situación? ¿Por qué cree que Argentina alcanzó esta enorme crisis el año pasado? ¿Y qué pueden hacer ahora Alberto Fernández y Martín Guzmán al respecto? Macri hizo grandes y malas apuestas. Yo pensaba que no iba a resultar. La apuesta era poder pedirle prestado a otros países decenas de millones de dólares, recortar impuestos. Lo que llevaría a una afluencia de inversión, a una afluencia masiva de inversión que le permitiría pagar la deuda. Fue una apuesta. Yo no creía que fuera a dar resultado, pero los mercados esperaron 2 o 3 años y luego dijeron no, esto no va a resultar, y se voltearon en su contra. Y cuando eso pasó, el peso colapsó. El dinero se fue del país y el país tuvo otra crisis. Pero cuando Macri asumió sus funciones, empezó con una gran ventaja: un nivel muy bajo de deuda. Y ahora Fernández asume sus funciones y Macri le está dejando una deuda gigantesca. Cambiemos de tema. Usted cuestiona y desafía el concepto de PIB, el Producto Interno Bruto, como una manera de medir la riqueza de un país. Primero, ¿por qué y qué alternativas pueden existir? Lo importante es que no se puede totalizar algo tan complejo e importante como lo que ocurre en la economía en un solo número. El presidente Sarkozy de Francia me pidió que colaborara en una comisión internacional que investigaría este tema. Y nuestra conclusión fue que se necesita un panel de datos. Lo malo del Producto Interno Bruto es que no especifica si el crecimiento es sostenible. Hemos visto que el crecimiento de Estados Unidos en 2007 se veía bien, pero no era sostenible, y el crecimiento que vemos ahora en Estados Unidos no es ambientalmente sostenible. Estamos contribuyendo al calentamiento global. El Producto Interno Bruto no aclara cómo se reparten las ganancias del crecimiento. Si todo el dinero le corresponde al 1% o a una décima parte del 1%, no es una buena sociedad, no es una buena economía con buenos resultados. No acabará bien. No acabará bien. Lo vemos en muchos otros casos, entonces nos parece necesario un panel de datos. Hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto es uno de los aspectos, pero también hay que tener una medida de sostenibilidad, una medida de desigualdad. Es necesaria una medida de salud. Supuestamente Estados Unidos tiene un buen Producto Interno Bruto, pero la esperanza de vida ha disminuido y es más baja que la de cualquier otro país desarrollado. Entonces, si hay un país con un PIB alto, pero donde las personas se están muriendo, no es una buena... Estados Unidos, disculpe, también tiene importantes desigualdades económicas. Tiene altos niveles de desigualdad y muy altos niveles de desigualdad en la esperanza de vida. Las desigualdades sociales en Estados Unidos son mucho mayores que las desigualdades económicas. Hablando sobre Estados Unidos, estamos acostumbrados a oír que el crecimiento económico durante la época de Trump podría garantizar su reelección. ¿Es esto cierto? Y otra pregunta, ¿qué impacto podría tener en América Latina y en el resto del mundo la reelección de Donald Trump? La economía es importante, pero no lo es todo. Las personas no quieren un país que vaya a la guerra. A muchas personas no les gusta la especie de incertidumbre en muchos sentidos que representa la figura de Trump. No les gusta que se socaven las leyes, no les gusta la falta de dignidad en la presidencia.
Pero la verdad es que la economía no va tan bien. La creación de empleos fue más rápida bajo Obama que bajo Trump. El crecimiento fue más rápido bajo Obama que bajo Trump. La esperanza de vida es más baja con Trump que con Obama. Entonces, si se analizan muchas de las bases, no están tan bien. Otros 2 millones de estadounidenses perdieron su seguro de salud. Entonces, cuando las personas vayan a votar, creo que muchas se darán cuenta que la cifra del PIB no dice nada sobre cómo están ellos mismos. Pensarán, bueno, Jeff Bezos está muy bien, qué bueno, pero ¿cómo me está afectando a mí todo esto? En los datos más recientes no hay cambios significativos en la renta real disponible de los estadounidenses entre 2017 y 2018. Estamos estancados. Ni siquiera hemos regresado al punto en el que estábamos en épocas anteriores. Su otra pregunta es qué pasaría si Trump es reelegido. ¿Qué implicaría para los demás países? Primero déjeme decirle que los estadounidenses nos preocupamos mucho por esto. ¿Qué implicaría para nuestra democracia? Hay un continuo desmantelamiento socavando nuestra democracia. Muchos jueces no están comprometidos con los procesos democráticos. Muchos estadounidenses se preocupan por asuntos como las muertes a causa de las armas, los derechos reproductivos de las mujeres, toda una serie de problemas que van decidiendo sobre la marcha. Y son una serie de problemas que afectarán a las futuras generaciones, como el del cambio climático. Creo que los estadounidenses quedarán muy afectados. El resto del mundo también, porque las guerras siempre van más allá de las fronteras. Las crisis van más allá de las fronteras. En una conversación global necesitamos cooperación global y el sello distintivo de la administración Trump es socavar la cooperación global bajo una política de Estados Unidos primero. Entonces creo que será una época muy problemática, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Joseph Stiglitz, muchas gracias por haber estado en la entrevista. Fue un placer estar aquí. Bueno, muchachos, y es Joseph Stiglitz quien afirma que a problemas globales, soluciones globales. Y definitivamente la educación es la única manera en la que logramos movilidad social, en la que logramos siempre ascender en la escala social. No hay otra manera. Por eso es que el Estado no puede dejar de intervenir, sobre todo en los sectores estratégicos de la sociedad. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí. ¿O todo ha sido claro? Pues, profe, para mí ha sido claro. Vale. Vale, Jimmy, gracias. Yo sí tenía una pregunta, digamos, el hecho de que la posición neoliberal también privatice la educación, ¿qué impacto tiene o qué impacto podría tener dentro de ese mismo modelo de desarrollo? No, pues es que nos estancaría. Una educación privada, lo que yo les estaba diciendo, no permite mayores niveles de igualdad y está demostrado que pueda que no nos subsidien nada más, pero si no nos subsidian la educación, no hay forma de avanzar, indiscutiblemente. Y no estoy hablando solo de educación universitaria, porque incluso eso está mandado a revaluar. Ya existen inclusive hasta maestrías en el área técnica y tecnológica. De eso inclusive habló la exministra de Educación, Gina Parodi, en su momento. Entonces, digamos que si no hay una inversión social en la educación, lo que viene es un estancamiento de la sociedad y un aumento mayor de los niveles de pobreza, porque no hay cómo ascender, claramente. Gracias, doctor. Bueno, muchachos. Jimmy. Yo creo que la gran mayoría se creen neoliberales o
hasta el momento en que les toca pagar un servicio médico, les toca pagar un medicamento. Porque acá en Colombia, pues afortunadamente, o sea, la salud a comparación con, pues hablo desde el punto de Colombia, es muy barata. O sea, pues alguien con el salario mínimo pagar 70.000, 80.000 pesos por salud, por el servicio de salud, es muy barato. Y todo lo que recibe, si lo vamos a comparar con el servicio de salud en Estados Unidos, donde el servicio no es público, sino es a través de seguros, y esos seguros no le van a cubrir todo. Acá, pues lo digo desde donde trabajo, que la gente a través de una acción de tutela, los ciudadanos a través de una acción de tutela, pueden pedir que les entreguen un medicamento que sencillamente puede costar 20, 30, 50 millones de pesos. Un tratamiento le va a salir pues, completamente subsidiado por el Estado. Entonces, para mí, todos son neoliberales o sea, se declaran neoliberales hasta que les toca pagar un servicio médico, hasta que les toca pagar un medicamento que les va va a acabar con sus ingresos. Esa es mi intervención. Así es, Jimmy, y de hecho el expresidente Obama con el Obamacare lo que hizo fue precisamente tratar de cambiar esa rigidez del sistema de salud precisamente para darle entrada a un mayor acceso a los estadounidenses al sistema de salud. Y claro, efectivamente, por eso es que tanta gente amiga de uno, hasta familiar, que vive en Estados Unidos, se dan sus viajes a nuestro país, no dejan de pagar aquí la seguridad social para poder tener esos servicios de salud mucho más económicos, porque no lo logran en Estados Unidos. Así es. Yo no sé, yo vi que alguien más había levantado la mano. ¿No? Ever quería decirnos algo. Yo lo había levantado, profe, pero bueno, quería hacer como un apunte Ajá, más claro, dale. replanteado. Definitivamente es muy cierto todo lo que tratamos en la clase de hoy, porque realmente yo creo que el Estado como está creado es un Estado corrupto. Tanto como la democracia como el Estado le abre paso a todo esto de la economía, la cual nos define por medio de un número. ¿Sí? Podemos llegar a pensar que hasta nosotros somos un número más. En esa economía somos un número más. Deberíamos plantear o replantear tanto el modelo económico y el modelo estatal. Opino que para poder llegar a hacer todo ese cambio, debemos hacer una modificación a la Constitución. Antes de poder llegar a cambiar la economía de nuestro país, tenemos que modificar a las personas que manejan los hilos de la economía del país. Entonces, pensaría que primordialmente antes de poder llegar al cambio neoliberal, debemos llegar al cambio organizacional del Estado. Nosotros como jóvenes deberíamos pues buscar una reforma no dogmática, sino orgánica de la Constitución. Debemos empezar a pensar eso, porque en nuestras manos está poder cambiar la organización del Estado. No es posible que el mismo, por ejemplo, presidente de la República ponga al fiscal general de la Nación. No lo pone, pero pone una terna que va a ser escogida por otras personas. O no es posible que pueda tener injerencia en la Contraloría, tener injerencia en la Procuraduría o hasta en el mismo Congreso. Entonces tenemos que buscar una reforma orgánica de cómo está organizado el Estado en Colombia, más no de una reforma de los derechos, no, una reforma de la organización estatal, de cómo se distribuyen los tres poderes del Estado para así poder lograr definir una mejor educación. Efectivamente, la educación, la persona que tiene la educación, de que sabe cuáles son sus derechos, tiene el conocimiento de sus derechos, de sus funciones en el desarrollo social. Así, cuando los colombianos tengamos ese pensamiento y sepamos que el estudio es lo que nos va a sacar adelante, vamos a tener un cambio total. Entonces, esa era como mi intervención, profe.
Muy bien, Ever, así es. Claro que sí, nosotros tenemos que definitivamente tener en cuenta dos premisas. La primera es que tenemos que avanzar hacia una república realmente y eso implica una división tajante de los poderes y la división empieza desde la forma de elección, donde ningún poder tenga injerencia en la elección del otro para que haya una real independencia y efectivamente una intervención del Estado. Miren que China tiene un sistema rarísimo. Tienen una planificación centralizada que uno diría que son socialistas, pero resulta que ellos son capitalistas, pero el capitalismo es de Estado. Y el Estado es quien regula el capitalismo, es el Estado el que dice, me abro a tales sectores de la economía, pero otros los voy a proteger, porque son estratégicos para la economía de mi país. Y mire China dónde está hoy en día. Entonces, se necesita un Estado muy interventor, sin que, por supuesto, menoscabe las libertades, pero sí que regule que el ejercicio de esas libertades se haga con mucho más equilibrio y sin abusos. Y sin abusos. Muy bien. Bueno, Claro, muchachos. profe, qué pena molestarle. Dale. No, dale. Opino que China, no sé, debemos mirar el contexto histórico de China también, ¿no? Es una civilización que ha durado más de 3.800 años. Claro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que buscar también, la independencia, dejar de pensar que necesitamos de otros países para poder salir adelante nosotros como colombianos, que eso es lo que ha pensado mucha gente. No, es que necesitamos los tratados de libre comercio. No, no los necesitamos, es que ellos nos los impusieron. Vi un meme, con todo respeto a las personas que creen como en Dios, yo tengo respeto, pero me dio mucha risa. Sale como Jesucristo tocando una puerta y dice, ¿quién es? Soy yo, Jesús. ¿Qué quieres? Déjame entrar. ¿Para qué? Para salvarte de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. Entonces yo cambiaba el contexto de Jesús como al Reino Unido o al Estados Unidos, que es lo mismo, es buenas, ¿quién es? Soy yo. ¿Y de qué quieres? No, si no me dejas entrar, te voy a salvar de lo que te voy a hacer si no me dejas entrar. Es así, son economías que vienen, destruyen o han destruido durante toda la vida, porque es así. Tenemos es que apartarnos de esas economías, crear nuestra propia economía, pensar como buenos colombianos, dejar la tal malicia indígena que nos crearon ellos, porque nosotros éramos totalmente diferentes. Una civilización de 7 millones de americanos cuando llegó Colón a meternos la civilización supuestamente. Entonces tenemos que abolir esos 500 años que nos han tenido ahí adentro, que nos han dominado y sacarlo adelante. Si lo pudo hacer Hispania en su momento cuando durante 700 años estuvo bajo el yugo musulmán, nosotros también lo podemos hacer. Llevamos 500 bajo el yugo español, que aunque uno dice, ay, sí, hubo independencia, nunca la hubo. Yo creo que con la clase que usted nos ha dado hemos podido llegar a entender eso. Entonces tenemos que cambiar nosotros, tenemos que hacer un cambio, desde ya lo necesitamos. Si alguien de pronto me pudo atender a lo que yo les estoy diciendo, es buscar un cambio en la Constitución para poder modificar nuestra economía. Ya, profe, creo que ya me emocioné mucho. Gracias, Ever, gracias. Yo soy partidaria de que los tratados de libre comercio que firmemos sean funcionales, pero para nosotros. Que nosotros no importemos lo que produce el país, que importemos lo que no producimos y ojalá importemos mucha tecnología para poder lograr tecnificar los procesos. Es decir, si nos abrimos al mercado, que nos abramos estratégicamente para mejorar los sectores productivos nacionales y asimismo que nosotros podamos exportar lo que otros no producen. En esa medida es que hay un equilibrio económico, pero no importando lo que producimos porque termina pasando lo que ustedes ya saben y es la quiebra de la industria nacional de tal manera pues que las economías se van al traste, las economías nacionales. Es eso, básicamente. Sí, y que me estuve, no sé, de pronto aquí ya echando un poquito más de chisme, y si algún día lo quieren leer, es muy bueno. Y ahí explican cómo hizo el Imperio Británico para apoderarse, de hecho, de la economía
aunque uno crea que en ese momento estaban manejando los españoles y los portugueses, realmente manejaban los británicos. Se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Entre el capítulo 6 y el capítulo 8, ahí les dejo, por si de pronto quieren saber un poquito más y ahondar un poco en el tema, Las Venas Abiertas de América Latina. Y si de pronto les da un poquito de pereza leer, porque yo sé que a mucha gente no tiene las ganas de leer, podrían encontrar el audiolibro en YouTube, capítulo 8 y capítulo del 7 al 9. Ahí les explica muy bien cómo es que hicieron ellos para apoderarse de la economía y estar allá arriba montados con nuestra plata. Entonces, ya, eso era todo, profe. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por escucharme. Gracias a ti por tus intervenciones y a todos por su activa participación. No olviden entonces que en la semana 11 va a estar la actividad que corresponde a la siguiente clase. Una vez esté habilitada, yo les hago llegar el mensaje con nuestra monitora. Bueno, un abrazo para todos, un muy buen fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, en 8 días. Profe, muchas gracias. Bien, chao. Gracias, profe. Un abrazo. Chao. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Chao, gracias a ustedes.